Continuamos con la información y volvemos a Casa de Gobierno. Emiliano Whitman. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió al presidente de la Corte Electoral, José Arocena. Es un encuentro que Arocena mantiene de forma habitual con los distintos mandatarios o el año previo a las elecciones nacionales. Pero se da la particularidad que a menos de un año de las elecciones, teniendo en cuenta las elecciones internas que van a ser en el mes de junio del 2024, bueno, la Corte Electoral ha identificado que hay unos 13.000 inscriptos menos si se compara con igual periodo pero de la elección anterior, es decir, jóvenes que aún no han sacado la credencial y que si no lo hacen antes de febrero próximo seguramente no van a poder estar, bueno, ejerciendo su derecho al voto en las elecciones internas, que si bien no son obligatorias, bueno, está bueno que todos los uruguayos obviamente ya puedan tener la posibilidad de votar. Es por esto que hubo un encuentro con el mandatario para buscar, bueno, generar quizás alguna campaña de concientización sobre la importancia de sacar la credencial. Además, también estuvo sobre la mesa, por ejemplo, cómo se prepara la Corte Electoral para festejar sus 100 años desde que fue fundada, un 9 de enero. El próximo, bueno, 2024 va a estar cumpliendo 100 años. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que decía José Arocena sobre estas 13.000 personas menos que hay inscriptas en la Corte Electoral. La inscripción cívica está un poco atrasada. ¿Por qué? Porque la pandemia generó una especie como de tranca, ¿no? O sea, seguramente la Corte funcionó menos, por aquello de que no podíamos salir, de que nosotros estábamos trabajando con la mitad de los funcionarios, y todo eso hizo que la inscripción cívica, que habitualmente llega a unos 250.000 entre un periodo y el otro, en este momento, si lo comparamos exactamente con el mismo día, hace 5 años, estamos con 13.000 inscripciones menos. Bueno, ustedes saben lo que es la inscripción cívica, ¿no? La inscripción cívica es la base del voto, es la base de la expresión democrática del ciudadano uruguayo. Si no se inscriben, no hay tampoco elecciones que tienen, cuanto más inscriptos tengan, más legitimidad tiene. Entonces es fundamental que la gente entienda que se tiene que inscribir. Para eso tienen que tener en cuenta que para votar en las elecciones internas, por ejemplo, que son las primeras el 30 de junio del año que viene, conviene que tengan la inscripción cívica antes de fin de año. No digo que si la tienen en enero y febrero no lleguen, de repente llegan igual, pero yo les digo, si quieren estar seguros de que van a votar, inscríbanse antes de fin de año. Bueno, Matías Garro, volvemos contigo al Parlamento. Sí, ¿qué tal, Miguel? Como les comentaba en el anterior contacto, hoy la Cámara de Diputados aprobó aquellas modificaciones que el Senado le realizó al proyecto de ley de rendición de cuentas. Y tuvo una particularidad, porque hoy se utilizó por primera vez el voto electrónico. Ya se habían realizado algunas pruebas el año pasado, mientras presidía la Cámara de Diputados Ope Pasquet. Y hoy se concretó entonces este método donde, bueno, cada legislador tiene una tarjeta donde se debe registrar a la hora de ocupar su banca. Allí tiene un display con una serie de botones donde deberá optar por las diferentes opciones si decide apoyar o no determinado proyecto. Luego hay una pantalla gigante, hay dos pantallas gigantes en la sala donde allí se podrá ver cuál fue la opción o qué votó cada uno de los legisladores. Fue un poco, bueno, estuvo bastante difícil la votación porque en primer momento no entendían bien cómo era el mecanismo. Algunos legisladores, bueno, bromeaban, volvamos a la vieja usanza de levantar la mano a la hora de votar. Finalmente entonces se aprobó el proyecto de ley de rendición de cuentas, que no estuvo exento de polémica. Uno de los artículos que generó más controversia fue el que de alguna manera inhibe a los fiscales, luego de que se retiran de fiscalía, a desarrollarse como abogados durante 3 años. De hecho, el gremio de los magistrados hoy estuvo aquí en las afueras del Palacio Legislativo movilizándose, reclamando que no se aprobara ese artículo. El diputado por Cabildo Abierto, en su momento Eduardo Luz, ahora diputado independiente, dijo que este artículo es inconstitucional. Esto se inspiró, yo creo que en un fiscal particular, y se aplica de aquí en adelante, y se aplica ya, porque se podría haber establecido que
que era para dentro del próximo periodo, no sé, que igual era, para mí era inconstitucional, pero no se puede prohibir una persona. Nosotros tenemos antecedentes de presidentes de la Suprema Corte de Justicia que dejaron la presidencia de la Suprema Corte y pusieron un estudio jurídico y trabajaron. Bueno, eso, entonces acá se trata de perseguir a los fiscales. ¿Se podría entonces recurrir por anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte? Y bueno, yo creo que los fiscales es lo que van a hacer. Van a presentar una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte resuelva. A ver si a ellos se les puede impedir durante un periodo de tiempo no ejercer la profesión para la cual están habilitados por la universidad. Sebastián Andújar, por su parte, comentó que no está cerrado el tema, que se puede seguir negociando y buscando mayores consensos, por lo cual pueden haber novedades respecto a este tema. Brevemente les indico que hay novedades en lo que tiene que ver con los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario. Hoy en comisión se aprobó por unanimidad un proyecto que se va a estar aprobando mañana, que indica en líneas generales que aquellos deudores que tengan 40 años de préstamo y 210 mínimamente pagos efectuados mensualmente van a estar entonces exentos ya de la deuda con el Banco Hipotecario. Esta medida va a estar beneficiando aproximadamente a unas 25.000 familias. Reitero entonces, aquellos que hayan adquirido un préstamo con el Banco Hipotecario en unidades reajustables hace 40 años y con un mínimo de pagos mensuales de 210, ya no tendrán entonces más esta deuda. El proyecto se estará votando mañana en la Cámara de Senadores. Bueno, es una noticia muy importante. Gracias, Matías. Me quedo con, bueno, la puesta en funcionamiento después de muchos años de ese voto electrónico, ¿no? Entonces se va a terminar 1, 2, 3, 4, no, vamos de nuevo, 1, 2, vamos a hacer una pausa. Así se cuenta o se contaba hasta ayer en la Cámara de Diputados. Llegó el voto electrónico con aparatos que hace años que estaban comprados, ¿eh? Ya volvemos.